cifras que se han dado a conocer esta semana que han puesto el dedo en el renglón en medios de comunicación, y es que esta misma semana, bueno, pues hablaron sobre ahora temas de delitos de abuso sexual que son pues cometidos en contra de mujeres. Cifras mencionan que en nuestro país cada hora 2 mujeres son víctimas de abuso sexual, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el primer semestre del año, al menos 10,457 mujeres y niñas han sido víctimas de violación simple o equiparada. Se han abierto 7,436 carpetas de investigación por violación simple, 3,021 por violación equiparada, promedio de casos al día 58, 2.4 cada hora. Estas cifras las dio a conocer esta semana el periódico El Universal. Son cifras oficiales, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y los estados donde más se comete este delito en contra de las mujeres es el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo. Y marzo fue el mes más violento para las mujeres. Cerró con 3,141 carpetas por abuso sexual, 1,132 por acoso sexual, 301 por hostigamiento sexual y 1,133 por otros delitos que atentan contra las mujeres. A nivel nacional se acumulan 16,761 carpetas de investigación por abuso sexual, 5,934 por acoso sexual, y son delitos que desgraciadamente en nuestro país no podemos erradicar todavía, no podemos reducir estas cifras, y al contrario estamos viendo que incluso en algunos momentos van en aumento las cifras. Y para platicar de este tema tenemos en la línea a Marielena Esparza. Ella es fundadora y presidenta de Hola Violeta. Marielena, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy feliz de saludarte, Diana, y a tus órdenes. Muchísimas gracias, Marielena. Y bueno, pues las cifras son alarmantes. Así es, las cifras nos dan cuenta de que hay todavía un proceso muy largo, un camino muy largo por recorrer para abatir uno de los delitos más atroces de género, que es justamente la violación. Y ya lo decías tú, esta semana en una nota de la reportera Sharon Mercado, el Universal pues publica esta información que en realidad es información pública, es información que el propio gobierno federal reporta mes con mes. Y lo que vemos ahí, pues, es esta cuenta de más de 2 mujeres cada hora agredidas sexualmente en nuestro país. Y hay que decir, no hay ninguna entidad que se libre de este flagelo, Sí. pero sí, pues hay algunos puntos que llaman más la atención. Por ejemplo, en tasa por 100,000, Chihuahua es la entidad número 1 en la lista de prevalencia de este delito, que muchas veces, y esto, Diana, es importante situarlo, ocurre Sí, también en el entorno privado. Tú lo sabes, la violencia de género es en 8 de exacto. cada 10 casos cometida por la pareja, la expareja, un familiar o una amistad del entorno significativo. Entonces, hay que hacer mucho más que tener leyes o tener instituciones. Estamos hablando de que hay que entrar a un proceso también de reeducación, ¿no? Y ayer escuchábamos las declaraciones muy penosas del senador Noroña comparando la agresión que sufrió Sí, por con una parte de violación. Alito Moreno con una violación, ¿no? Exacto. Entonces, ahí está una estampa clarísima de por qué tenemos que trabajar para reeducar y resignificar, ¿verdad? Lo que Sí. implican los roles, lo que está permitido y cómo está normalizada esta situación de violencia y de desigualdad. Marielena, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? ¿Qué tienen que hacer las autoridades para comenzar a reducir las cifras? Las cifras son alarmantes, ya las mencionamos, 2 mujeres son abusadas sexualmente en nuestro país cada hora. ¿De qué manera podemos, de qué manera las autoridades más bien pueden empezar a reducir estas cifras? Fíjate que si comparamos el periodo enero-julio de este año con el mismo periodo del año pasado, sí se detecta una ligera disminución. Estamos hablando de 4% menos carpetas por violación simple. Entonces, hay avances. Lo que pasa es que el fenómeno es muy grande. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Pues primero, comprometerse a juzgar con perspectiva de Sí. género, a darle prioridad a todas las carpetas de investigación por este delito. A mí me parece que el programa que recién presentó la presidenta Claudia Sheinbaum de Abogadas de las Mujeres es un paso muy importante. Lo Sí. ensayó en la Ciudad de México cuando era jefa de gobierno y definitivamente hace toda la diferencia para una víctima
que acaba de ser abusada por un hombre, ser apoyada por una mujer, porque ella está enfrentando un trauma, está enfrentando un Sí. estrés postraumático que le puede generar el revivir y revivir la situación simplemente por el contacto con otro hombre. Entonces, Abogadas de las Mujeres es algo muy bueno. También hay un modelo que debería ser replicado, en mi opinión, en todo el país, que es el banco de ADN, el banco de Ujú. agresores sexuales, porque eso permite pues sí cotejar, y tú sabes que hay casos, por ejemplo, de violadores seriales. Sí. Cuando tienes un banco de ADN como el que hay en la Ciudad de México, que sí es una innovación, pues digamos a nivel forense, de ejemplo, yo diría regionalmente, incluso en Latinoamérica, pues eso te permite detectar mejor los perfiles, y sí hay que generar campañas de conciencia también para que las víctimas sepan que las primeras horas son cruciales, Sí. porque ahí es donde se puede levantar justo este material genético. Y a veces por pena, incluso por culpa, porque la sociedad puede llegar a hacerlas sentir Sí, culpable, pueden ser ¿no? juzgadas, el temor a ser juzgadas, Exacto, ¿no? En- exactamente. Ahora, ¿qué tan accesible es para las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia, violencia sexual, acudir a denunciar y recibir un acompañamiento digno? Porque en verdad muchas veces ahí es donde se frena las denuncias, ahí es donde las mujeres muchas veces dicen, ¿para qué denuncio si no ocurre Claro. nada? Porque para empezar, muchas veces en los ministerios públicos ni siquiera están capacitados para uno atender este tipo de víctimas, a estas víctimas, y otra pues para poder hacerlo apegado pues a derecho y con un tratamiento digno, ¿no? Hacia las víctimas. Claro, esa es una muy buena pregunta, Diana, y nos permite, fíjate, leer los datos desde otro lugar, Ujú. porque siempre vemos el top 5, ¿no? Yo te Sí, comentaba ahorita en tasa por 100,000, pero ¿qué pasa si miramos las entidades que rarísimamente tienen una o dos carpetas de investigación en un semestre por violación? En ese caso están, por ejemplo, Tlaxcala o y Sonora. no, pero ¿Por Tlaxcala, qué? estados que conocemos abiertamente que existe la trata de personas y que estos Claro. delitos sabemos que existen, ¿no? Exactamente, si se sabe que Tlaxcala es la cuna de la trata de personas y la modalidad más prevalente de trata de personas en nuestro país es la explotación sexual o prostitución ajena, es imposible, ¿verdad?, pensar que no hay carpetas por violación, porque todos esos encuentros, abusos sexuales, pues son sin el consentimiento de la víctima de trata. Entonces, a propósito de lo que tú preguntas, ¿qué tan accesible es? Pues esa es otra manera de mirar los datos. Donde hay muy pocas carpetas, puede ser un indicador de menor confianza en la eficiencia de la autoridad para procesar esas investigaciones. Y es, Vemos, por ejemplo, en la Ciudad de México está la alerta de género. Eso es un sí. paso importante porque abiertamente el gobierno dice, a ver, reconozco, existe este problema y entonces hago algo para enfrentarlo. Y es que es muchas veces lo que no quieren los gobiernos, ¿no? O sea, el hecho de decretar alerta de género es que reconocen que existe el problema en su entidad, y muchas veces es lo que no quieren los gobiernos estatales. Ahora, otro tema que tú mencionabas muy bien y haces hincapié, y me parece algo muy importante mencionar, es que no porque no existan denuncias o las carpetas de investigación o existan muy pocas, quiere decir que el delito no existe, sino más bien estamos hablando de un tema que probablemente pueda hacer falta de confianza en las autoridades para que las víctimas puedan denunciar. Así es, debemos mirar esa cifra negra que Sí. existe y no solamente, Diana, yo diría, es un asunto multifactorial, no solo es el tema de la falta de confianza en la autoridad, que sí, por supuesto, existe, pero a veces también es producto de un entramado de dependencias de la víctima respecto de su agresor, porque creemos que la violación es algo que solo ocurre en el espacio público. No. Y la realidad es que la violación puede ocurrir en el mismo lecho matrimonial, puede ocurrir por parte de la pareja, y a veces cuando hay esta dependencia afectiva o la dependencia económica, eso puede complicar también que la mujer se anime a denunciar, porque pues, ¿cómo vas a denunciar a alguien que quieres o al papá de tus hijos, por Sí. ejemplo, ¿no? O de quien dependes económicamente. Eso es complejo. Y en el caso de las víctimas menores de edad, que se sabe desde hace muchos años el tío es el principal Sí. abusador sexual ahí, pues tú le cuentas a la mejor a alguien de la familia, y así vemos muchos casos en Hola Sí. Violeta, y entonces en la familia dicen, no, 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 ¿cómo vamos a decir esto? Esto es terrible, esto es un secreto, se vuelve el secreto
¿no? Exactamente, Que el guarda secreto a la voces familia. y el secreto que guarda la Exactamente. familia. Justamente lo describes muy Ellas bien. están en la cifra negra también. Exactamente. Bueno, finalmente preguntarte, María Elena, desde Hola Violeta, ¿qué medidas urgentes proponen? Urgentes hablando, pues bueno, que se puedan hacer de manera inmediata para poder frenar, llamémosle así, esta epidemia de violencia sexual que estamos viviendo en nuestro país. Claro, siempre insistimos nosotras en visibilizar, crear estas grandes campañas, sí desde el gobierno, pero también desde la sociedad civil, desde el activismo feminista, para visibilizar que esto es un delito. Es decir, si te pasa, tienes derecho a denunciarlo, tienes derecho a un acompañamiento Claro. profesional y también está la parte pues de exigir que haya ejemplaridad en los castigos. En la medida en que abatimos la impunidad, los agresores saben que habrá un castigo si cometen Claro. este tipo de delitos. Entonces, combatir la impunidad sin duda, es siempre central en cualquier delito, también en violación. Pues ahí está el tema, María Elena Esparza Guevara, fundadora y presidenta de Hola Violeta. Te agradezco muchísimo estos minutos en esta primera emisión de MBS Noticias. Que tengas buen día. Igualmente tú y tu audiencia, querida Diana. Muchísimas gracias, es María Elena Esparza, fundadora y presidenta de Hola Violeta, y es que son temas que en verdad no solamente ocurren o sea, en años recientes, en meses recientes, sino también en años anteriores. Y fíjese que el día de ayer la Secretaría de Educación Pública, la SEP, ofreció una